La naturaleza es un campo de batalla. Ahora ha surgido un grupo de animales rebeldes armados con una nueva arma química letal, dispuestos a paralizar, matar e incluso tomar rehenes. La naturaleza ha diseñado el arma biológica perfecta. ¿Existe algo que pueda interponerse en el camino del veneno? Bajo el sol abrasador de las llanuras del interior de Australia, la serpiente más venenosa del mundo, el taipán, acecha a su presa. 700 veces más tóxica que la serpiente de cascabel, la mordedura del taipán tiene veneno suficiente para matar a más de 60 humanos. Cuando entra en la madriguera de una rata, el taipán va armado y es peligrosa. Su ataque es fulminante. En cuestión de segundos, la rata empieza a sufrir convulsiones. Una compleja mezcla de toxinas ataca a sus órganos internos y le provoca la muerte. Veneno. Si eres una serpiente, te irá mucho mejor si dispones de un veneno, porque eso significa que puedes morder a un organismo, inyectarle veneno y esperar. No tienes que luchar con él. Durante cientos de millones de años, los depredadores más temibles del mundo se habían basado en la velocidad, en su tamaño o en su fuerza bruta para dominar a sus víctimas. Pero el veneno cambia el equilibrio de poder. Cuando pensamos en la selección natural y en la evolución, pensamos en animales veloces o fuertes, persiguiéndose unos a otros. Pero con el veneno, el pequeño puede derrotar al grande y el lento puede vencer al rápido. Dentro de una pequeña gota de veneno se esconde un campo minado de toxinas. Un mar de exóticas sustancias químicas, algunas asombrosamente complejas. Otras son tan extrañas que los científicos han necesitado años y millones de dólares para descubrir la composición de una de ellas. El veneno es un arma tan poderosa y eficaz que ha evolucionado al menos 10 veces de forma diferente en animales completamente distintos. Desde las células urticantes de medusas como la carabela portuguesa a los colmillos goteantes de la araña Atrax. Hay insectos venenosos, tiburones venenosos e incluso un mamífero venenoso, el ornitorrinco. ¿Cómo ha evolucionado un arma tan temible? La respuesta podría estar en un laboratorio australiano. Cualquier investigación sobre el veneno debe empezar con la especie animal que ha matado a más seres humanos que ninguna otra: las serpientes. El científico que dirige el laboratorio es Brian Fray, un experto mundial en la evolución del veneno de las serpientes. Es una serpiente magnífica. Extraer veneno es laborioso y peligroso. Un día cualquiera, Fray puede tener que extraer el veneno de 50 especies de serpientes diferentes. Y cada una de ellas es una asesina. Esta es la mulga australiana. Esta es una serpiente marrón australiana. Lo que tenemos aquí es una víbora mortal. Están emparentadas con las cobras. Estamos extrayendo el veneno a estas serpientes para estudiarlo en el laboratorio. Obviamente solo es posible conseguir el veneno de una fuente. Esta tenía bastante. Una de las cosas que varía mucho en el veneno de las serpientes es su color. A veces algo sale mal. Una vez una de estas serpientes me mordió. Me mordió primero aquí. Luego me clavó un colmillo aquí y el otro aquí. Me recorrió toda la mano. Tuve todo el dorso de la mano lleno de heridas de sus colmillos. Fue divertido. Una dosis de antídoto le salvó la vida. Pero todos los años mueren 125.000 personas por mordeduras de serpiente. No hay ningún antídoto que sirva para todas las mordeduras de serpiente, porque la variedad de sus venenos es increíble. El veneno es de una complejidad asombrosa. No solo varía de una especie a otra, sino que incluso pueden darse diferencias bastante pronunciadas en la composición del veneno dentro del ámbito geográfico de una misma especie, dependiendo del menú que tengan. Fray ha dedicado su carrera a descubrir por qué el veneno es tan diverso y tan letal.
¿Podría estar la respuesta en su evolución? Fry ya sabía que el veneno es una combinación de sustancias químicas letales que trabajan al unísono. Es como si una banda de agresores con barras de hierro de todo tipo de formas te golpeara hasta matarte. Nuestro cuerpo recibe un ataque multidimensional y concertado. Fry necesitó 5 años para conocer el funcionamiento del veneno. A él no le bastaba saber que era una sustancia compleja. Quería saber de dónde venían todas esas sustancias químicas y cómo habían evolucionado. Es como escribir una novela de misterio molecular. Lo que hacemos es descomponer el veneno, separar los distintos componentes y convertirlos en componentes individuales, y realizar toda una serie de pruebas y análisis para descubrir cómo funciona, por qué mata y cómo podemos utilizarlo. Fry analizó en primer lugar los efectos de cientos de venenos de serpientes distintas, observando su terrible impacto en los tejidos animales. Algunos disolvían la carne como el ácido. Otros hacían que órganos como el corazón estallaran desde dentro. Otros provocaban una parálisis inmediata. Luego utilizó la tecnología más avanzada llamada cromatografía líquida para separar las sustancias químicas de cada veneno. En estos gráficos, cada pico indica la presencia de una toxina asesina distinta del mismo veneno. Lo que hemos hecho ha sido separar esta mezcla compleja en sus componentes individuales, y cada componente está recogido en su propia ampolla. Ahora ya tenemos las huellas dactilares de este veneno. Lo que revelaron las huellas dactilares de estos venenos fue algo asombroso. Las sustancias químicas del veneno de cada serpiente habían evolucionado de las proteínas, y no de cualquier proteína, sino de las proteínas universales que constituyen la base para que el cuerpo de casi todos los animales pueda gobernar las funciones físicas corporales más importantes, desde la circulación y la digestión a la química del cerebro. La diferencia estaba en que esas proteínas habían evolucionado en nuevas versiones capaces de matar. Las proteínas del veneno de las serpientes no surgen del aire. Son formas mutadas de proteínas naturales creadas por el cuerpo que con frecuencia intervienen en procesos fisiológicos muy importantes. Las glándulas que producen el veneno de las serpientes son fábricas de armas biológicas. Cuando el veneno entra en una víctima, las proteínas asesinas siembran el caos. Es como una bomba inteligente. El veneno está diseñado para actuar en el interior del cuerpo en el que va a entrar. Y trabajará en él porque es ahí donde la evolución ha decidido que actúe. ¿Cómo funciona este mecanismo en la práctica en el caso de la serpiente más venenosa de todas, el taipán? Para ver en acción los efectos de este veneno, Fry experimenta en su propia sangre. Hemos extraído una cantidad de mi sangre, mezclaremos veneno de taipán con mi sangre en un recipiente y llenaremos otro recipiente solo con mi sangre para ver la diferencia. Ahora estoy añadiendo el veneno del taipán a la sangre. Esta es mi sangre, sin ningún veneno, y esta con veneno de taipán. Ya pueden observarse sus efectos. Ha convertido mi sangre en un coágulo sólido. ¿Esta es mi sangre? Pues bien, imaginemos que está en mi interior. Evidentemente esto no me iba a hacer ningún bien. La sangre está utilizando todos sus factores de coagulación. Y eso significa que la sangre de la víctima ya no podría coagularse y empezaría a sangrar por las encías, el oído, la nariz, por todas partes. No es una forma agradable de morir, ¿no? El veneno del taipán evolucionó a partir de las proteínas cuya función es formar coágulos en su propia sangre para cerrar las heridas. Una vez inoculado, reduce la sangre de la víctima a una mezcla de grandes coágulos y un líquido que emana de cada orificio. Cuando el taipán le muerde a un ser humano, el veneno entra en la sangre y llena el torrente sanguíneo con millones de diminutos coágulos de sangre. Esto desencadena una cascada de efectos mortales y daña el hígado, los riñones y los pulmones. Basta con apenas una gota de veneno. Hay un misterio que sigue rodeando al taipán.
¿por qué es el veneno del taipán el más poderoso de los venenos de las miles de especies de serpientes que hay en el mundo? Fry cree que hay un motivo. Este es el taipán australiano en toda su gloria legendaria. A diferencia de cualquier otra serpiente australiana, el taipán se ha especializado en alimentarse de presas muy peligrosas. Las serpientes no suelen intentar cazar al bandicoot o la rata bandicoot transmisora de la peste porque son animales que pueden herir gravemente o incluso matar a una serpiente. En estas imágenes vemos a una rata bandicoot mordiendo a un taipán. Es por eso, por lo que a lo largo de millones de años, el taipán ha desarrollado un veneno cada vez más poderoso, para poder acabar con sus presas lo antes posible. La ciencia ha descifrado el enigma de cómo han desarrollado un arma tan mortífera las serpientes venenosas, pero aún quedan varios misterios sin descubrir. ¿Cuándo surgió el veneno? ¿Y de dónde vino? El biólogo Brian Fry ha descubierto cómo las serpientes han convertido sus cuerpos en armas biológicas, creando una asombrosa diversidad de venenos. Y esa diversidad sigue evolucionando a medida que las serpientes amoldan su veneno a la amplia variedad de hábitats en los que viven, incluyendo el fondo del mar. Las serpientes marinas son unas serpientes increíblemente venenosas. Y eso es debido a que en un entorno acuático no disfrutan del lujo de poder seguir a su presa. Si la presa se escapa, adiós. Algún otro pez como esta pequeña raya de aquí conseguirá una cena fácil a su costa. Por eso necesitan tener un veneno extraordinariamente tóxico para asegurarse la comida. Las serpientes marinas evolucionaron a partir de las serpientes terrestres hace solo 30 millones de años y siguen perfeccionando su veneno. Ellas son el ejemplo que demuestra que el veneno de las serpientes se sigue adaptando. Pero ¿cuándo empezó esta evolución? Cuando Fry se dispuso a resolver este misterio, se daba por sentado que el veneno era una innovación reciente y que estaba relacionado con los extraordinarios colmillos de las serpientes. Los colmillos son huecos, unas agujas hipodérmicas a través de las cuales fluye el veneno a una gran presión. Eso es lo que le permite a una cobra escupidora lanzar su veneno a una distancia de 2,5 metros. Están tan perfectamente diseñados para inocular el veneno que se dio por sentado que los colmillos y el veneno evolucionaron al mismo tiempo. Pero cuando Fry estudió los colmillos de las serpientes modernas, descubrió algo inquietante. Hay 3 grandes grupos de serpientes que han desarrollado colmillos muy diferentes. Hay linajes distintos que tienen colmillos delanteros huecos, pero de tipos muy diferentes. Los de las víboras, como las serpientes de cascabel americana, son muy largos y se pliegan cuando no están en uso. Los de las cobras son cortos y están fijos, y los de las Atractaspis salen por los laterales. En opinión de Fry, eso significa que el veneno debió de existir antes de que evolucionaran estos distintos tipos de colmillo. Efectivamente, cuando él y otros expertos en serpientes trazaron la evolución del veneno a través del tiempo, descubrieron que las primeras serpientes no tenían colmillos, pero sí tenían veneno. En opinión de Fry, eso indicaba algo extraño. Puede que el veneno de las serpientes no surgiera con ellas. Es posible que lo hubieran heredado de un ancestro muy anterior. Las serpientes evolucionaron de los lagartos hace 100 millones de años. ¿Podrían ser ellos la fuente del veneno? Fry decidió estudiarlos. Pueden ser bastante tenaces cuando se agarran a algo. Mejor esto que mi mano. La teoría de Fry iba en contra de la creencia común. De 5.000 especies de lagartos, solo se conocían 2 venenosas, y eran considerados auténticos fenómenos evolutivos. Fry decidió buscar otros lagartos venenosos, y se centró en la especie de lagarto más antigua del mundo, los varanos, entre los que se encuentra el dragón de Komodo. El dragón de Komodo es un depredador de movimientos rápidos. Puede alcanzar la longitud de un coche y el peso de un jugador de fútbol americano. La mordedura de sus dientes de sierra provoca infecciones que acaban matando a sus presas. Durante mucho tiempo, los científicos habían creído que eso era debido a las bacterias, puesto que se sabe que la saliva del dragón de Komodo tiene 80 especies de bacterias.
Pero esta explicación no satisfacía a Fry. Nunca me sonó bien la teoría de que el dragón de Komodo llevaba bacterias virulentas en su boca. Las bacterias no funcionan así. Las bacterias no provocan hemorragias rápidas, dolores musculares, ni neurotoxicidad en las primeras horas, a menos que se trate de una fuga biológica o de la amenaza de Andrómeda. Fry se preguntaba si podría ser otra sustancia en vez de las bacterias la que provocara esos efectos tóxicos en las víctimas del dragón de Komodo. Para averiguarlo, tendría que examinar al dragón de cerca. Utilizó un escáner cerebral para analizar la cabeza de un dragón de Komodo. Fue entonces cuando descubrió algo en lo que jamás había reparado nadie. Podemos ver que el dragón de Komodo tiene un bulto muy grande que discurre a lo largo de toda su mandíbula inferior. Y gracias a la resonancia magnética, que es la tecnología que se utiliza para escanear un cerebro y saber si tenemos un cáncer, podemos ver ese bulto con nitidez. Si lo examinamos con atención, podemos ver una serie de glándulas muy complejas, y esa es una glándula productora de veneno. Fry había descubierto una glándula productora de veneno similar a la de las serpientes. ¿Podría haber más lagartos venenosos? Solo tenía una forma de descubrirlo. Para averiguar si teníamos razón, solo nos quedaba recoger la mayor cantidad posible de muestras de saliva. El equipo de Fry recogió muestras de saliva de las bocas de cientos de especies de lagarto. Aisló sus moléculas activas y las probó sobre tejidos animales. Los resultados no dejaban lugar a dudas. Las moléculas destrozaban los tejidos del corazón de los animales e intoxicaban sus pulmones, igual que el veneno de ciertas serpientes. No eran bacterias, era una forma de veneno de acción lenta. El equipo de Fry descubrió finalmente componentes del veneno de serpiente en más de 1500 especies de lagartos. Fry había reescrito la historia de la evolución. Empezamos estudiando la composición química de los venenos y descubrimos que hay varios componentes compartidos por las serpientes y los lagartos. Esa fue la prueba final que demostraba que compartían un mismo ancestro venenoso. Ahora se cree que el veneno de las serpientes, su arma más mortífera, empezó su viaje evolutivo en los antiguos lagartos, millones de años antes de que apareciera la propia serpiente. Pero estos no fueron los primeros animales en tener veneno. En la evolución, lo que es útil suele evolucionar más de una vez. Ocurre con la mandíbula, ocurre con los ojos y ocurre con el veneno. Los venenos aparecieron por todo el mundo, en peces, mamíferos, insectos, siempre de forma independiente. Y cuando el veneno aparece en un grupo, se queda ahí, porque les proporciona una gran ventaja sobre los otros animales con quienes compiten. Pero el veneno sigue aún rodeado de un gran misterio. Si el veneno proporciona tanta ventaja, ¿por qué solo existe en unas pocas especies? ¿Por qué no lo tienen todos los animales? Después de las serpientes, los escorpiones están considerados como el segundo grupo de animales más venenoso del mundo. Los escorpiones matan de media 5.000 personas al año inyectando veneno en sus víctimas con el aguijón que llevan en la cola. El veneno ha ayudado a los escorpiones a sobrevivir en hábitats desérticos durante más de 300 millones de años. Ya conocemos sus ventajas, pero ¿acaso no acarrea ninguna desventaja tener veneno? Esa es la pregunta que decidió explorar Sian y Sunny utilizando como objeto de estudio uno de los escorpiones más tóxicos del mundo. La especie con la que trabajo se llama Parabutus transvalicus. Es un escorpión butido, uno de los más grandes que existe. Nizani estudió intensamente su vida, sus hábitos de caza nocturna, su preferencia por los hábitats desérticos y su utilización del veneno. Y descubrió que el veneno le proporciona al escorpión una enorme ventaja. Pero, ¿qué ocurre cuando agota su reserva? Nizani preparó un experimento para comparar un escorpión armado con una glándula llena de veneno y otro sin una sola gota de veneno. Utilizó un tanque de oxígeno en miniatura para medir su nivel de actividad y descubrió una diferencia llamativa. El escorpión sin veneno empleaba hasta un 50% más de energía que un escorpión con la reserva de veneno intacta.
Tras utilizar todo su veneno, el cuerpo del escorpión muestra los mismos síntomas de fatiga extrema que un corredor de maratón después de una carrera. Igual que un atleta intenta reponer las proteínas y electrolitos perdidas, un escorpión sin veneno tiene que dedicar la mayor parte de su energía a la reelaboración de su activo más importante. El veneno tiene sus contrapartidas. Tienes que utilizarlo y luego producir más. Cada vez que lo usas tienes que producir más veneno con tu cuerpo y eso tiene un coste energético. El veneno tiene otra desventaja para el escorpión. Después de usarlo, el animal se queda sin ninguna defensa durante días. Cuando se quedan sin una gota de veneno, tienen que ser muy cautos durante los 4 días siguientes en sus hábitos alimenticios, porque puede atacarlos cualquier depredador. Además, tienen que limitarse a atrapar presas más pequeñas, lo que se traduce en una desventaja competitiva. El veneno de una serpiente de cascabel es tan potente que podría matar a un hombre. Lo que significa que una presa más pequeña debería esperar una muerte segura si se enfrentará a ella. Pero hay un animal intrépido que ha demostrado que puede enfrentarse a la serpiente de cascabel y sobrevivir. ¿Cómo es posible que un mamífero tan pequeño pueda derrotar al veneno? En los bosques y colinas del norte de California, 2 científicos, Don Owens y Dick Cox, han comprado unos asientos de primera fila para asistir a este extraordinario encuentro. En una esquina, un pequeño mamífero, la ardilla de tierra de California. Y en la otra, su enemigo ancestral, la serpiente de cascabel del Pacífico Norte. Ajá. Cógele del cuello. Eso es, ahora. Ya lo tienes. Oh. Con cuidado. Las ardillas son el objetivo número 1 de estas serpientes. Y esta es su clase de ardilla favorita. Las crías que se ocultan en sus madrigueras subterráneas. Estas serpientes devoran muchas crías de ardillas de tierra. Estamos observando a una pobre madre con sus crías. Su madriguera tenía 2 entradas diferentes y había una serpiente de cascabel en cada una de las entradas. Y la ardilla ha estado luchando para entrar en su madriguera, llegar hasta donde están sus crías y llevárselas a otra madriguera. Después de haberse llevado varias crías, ha llegado una tercera serpiente. Las ardillas de tierra deberían estar muy asustadas, pero algunas han aprendido a luchar. Como vemos, las ardillas son muy valientes y le plantan cara a la serpiente de cascabel. Se arriesgan a pelear ya que las muerdan. Owen y Cos querían asistir de cerca a este enfrentamiento entre la serpiente de cascabel y la ardilla. Encontraron una zona llena de madrigueras de ardillas y colocaron una serpiente cerca de una de ellas. Esta serpiente está atada, no puede ir a ninguna parte, pero se comporta de forma completamente natural. De momento las ardillas no saben que está ahí y saldrán de las madrigueras que tienen en esta zona. Es posible que la acción comience de un momento a otro. A media mañana, las ardillas salen de su madriguera para buscar comida. Ignoran que su principal depredador les está esperando fuera. Mientras tanto, los científicos graban el encuentro. Se acerca por la derecha. Sí, ya la veo. ¿La ves bien desde ahí? Mira, la serpiente se está moviendo. Ya la tengo en primer plano. De pronto, una ardilla ve a la serpiente. Las ardillas se ponen en estado de máxima alerta. Sorprendentemente no huyen, defienden su territorio y se acercan a la serpiente. Cuando una ardilla ve a una serpiente por primera vez, se le queda mirando intensamente. Y muchas veces inicia una aproximación. En esa aproximación suelen ir incluidas unas pausas en las que menea la cola, hasta que se sitúa muy cerca de la serpiente. Luego a veces se extiende el cuerpo hacia la serpiente y empieza a investigar. Da vueltas alrededor de la serpiente y a veces intenta situarse cerca de la cola para mordérsela. Cuando los científicos vieron este comportamiento por primera vez, se quedaron perplejos. El comportamiento de las ardillas parecía suicida. La serpiente de cascabel está armada con veneno suficiente como para matar a un animal 10 veces más grande que una ardilla. Ha sido espectacular, porque no esperábamos que un pequeño roedor le hiciera frente a una serpiente dispuesta a comérselo. Los científicos incluso consiguieron grabar la prueba definitiva del valor de la ardilla: responder al ataque de la serpiente.
Y no es la primera vez que han sido testigos de este comportamiento. Una vez vimos cómo una madre se enfrentaba a una serpiente que intentaba comerse a sus crías. Se acercó lo bastante como para recibir la mordedura de la serpiente. La serpiente la hirió y la ardilla dio un paso atrás para recuperar la energía. Aún dolorida por la mordedura, continuó haciéndole frente. Estos científicos han visto más de una vez a estas ardillas absorber un veneno que podría matar a un ser humano. Pero, ¿por qué no mueren las ardillas? Yo estaba muy tenso esperando que la serpiente le lanzara la mordedura, pero esa mordedura nunca llegó. Le mordía, pero las mordeduras no eran letales. Es como si las ardillas contaran con una especie de escudo que las protegiera del veneno. Los científicos empezaron a preguntarse si lo que estaban viendo era tan extraordinario como parecía. Todo indicaba que algunas ardillas de tierra habían desarrollado su propio antídoto interno. ¿Se habían hecho inmunes al veneno de la serpiente de cascabel? Su colega, Jim Biardi, decidió investigar este caso. Para saber si las ardillas de tierra habían desarrollado una defensa contra este veneno, necesitaba antes analizar su sangre. Anestesió cuidadosamente a cientos de ardillas y les extrajo sangre de forma indolora. Voy a tomar una muestra de sangre directamente de su corazón. Así me aseguraré de que le extraigo la sangre suficiente. Y además, su corazón tiene tantos músculos que se sellará inmediatamente en cuanto retire la jeringuilla. Biardi aisló el plasma, la parte clara de la sangre de la ardilla, y lo introdujo en una máquina para saber si alguno de sus componentes contenía un antídoto contra el veneno de la serpiente de cascabel. He puesto una mezcla de veneno de serpiente y plasma de sangre de ardilla en cada uno de estos pequeños recipientes para ver cuál es la actividad del veneno. El color nos indica el nivel de actividad del veneno presente en el plasma de la sangre de la ardilla. El color azul indica una actividad muy baja y el color rojo una actividad muy alta. Cada uno de los 6 cuadros superiores representa una parte de la sangre de la ardilla. El cuadro rojo indica una porción de sangre que no ofrece resistencia al veneno de la serpiente. Pero el cuadro azul representa a una parte de la sangre que protege a la ardilla de los efectos tóxicos del veneno, permitiendo a estos animales absorber el ataque de una serpiente y sobrevivir. Durante millones de años, las ardillas han desarrollado una resistencia al veneno de la serpiente de cascabel. Esto explica por qué las ardillas de tierra pueden ser tan valientes. Si las ardillas han encontrado una respuesta al veneno de la serpiente de cascabel, podría parecer que las serpientes pierden el tiempo persiguiéndolas. Pero hay un grupo de ardillas que aún son vulnerables: las crías. Las ardillas de tierra adultas son capaces de absorber la dosis de veneno de una serpiente adulta, pero sus crías no tienen el volumen de sangre suficiente para neutralizar el veneno. Estas ardillas adultas han desarrollado una forma de defenderse de su depredador, pero la guerra está lejos de haber terminado. Hay pruebas que demuestran que el veneno de la serpiente de cascabel es cada vez más fuerte. El hecho de que las ardillas hayan desarrollado esa resistencia ha hecho que las serpientes hayan desarrollado un veneno más tóxico. Eso representa una nueva escalada armamentística. Y el resultado final es que estas serpientes son mucho más tóxicas de lo que necesitarían serlo para cazar a unos simples roedores.